En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: os aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. Pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo, se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo premiará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos la fiesta de San Lorenzo, mártir. Su historia es muy conocida. Era diácono del Papa en Roma, y cuando en las catacumbas de San Calixto fueron sorprendidos el Papa, el diácono y un buen grupo de cristianos por la policía, los soldados del emperador, algunos murieron allí mismo, entre otros el Papa. Pero San Lorenzo, como diácono, era el administrador de la iglesia y pensaban los emperadores, el emperador pensaba que la iglesia era riquísima. Le prometieron salvarle la vida si les daba el dinero, los tesoros de la iglesia, y el diácono lo aceptó. Condujo a la policía hacia uno de los barrios más pobres de la ciudad, que no está lejos de donde se encuentra o se encontraban los sitios más elegantes, distinguidos, el Foro Romano, en la zona de Italia conocida todavía hoy como la Suburra. Cuando llegó San Lorenzo, acompañado por la policía, empezó a salir de aquellas casas malolientes y medio derrumbadas, empezó a salir la gente, porque estaban acostumbrados a que llegaba el santo a repartirles ayuda, comida, en fin. Cuando se vio rodeado por la gente, con humor le dijo San Lorenzo a la policía: estos son los tesoros de la iglesia. La policía no entendió la broma del santo, se lo tomó muy a mal, pensó que les estaba tomando el pelo y efectivamente le mataron, según la tradición, le quemaron vivo en una parrilla, y él también, según la tradición, tuvo el humor suficiente para decir: dadme media vuelta que por este lado ya estoy tostado. Eso realmente cuesta más difícil, cuesta más trabajo creer, pero los santos son capaces de cualquier cosa. Lo importante es esa frase de San Lorenzo: estos son los tesoros de la iglesia. No eran los únicos tesoros. La Eucaristía era un gran tesoro. El tesoro mayor, allí mismo en las catacumbas de San Calixto, donde fue martirizado el Papa y apresado San Lorenzo, allí mismo fue también apresado en otra ocasión San Tarsicio. Salía de la catacumba, la policía estaba esperando a ver quién salía para apresarlo, y allí mismo le atraparon, le preguntaron qué llevaba, el niño no quiso decir lo que era, y entonces le mataron por defender la Eucaristía. La estaba llevando precisamente a los presos. Creían los cristianos que un niño pasaría desapercibido entre los que vigilaban a los presos en las cárceles. El tesoro de la iglesia es la Eucaristía, y el tesoro de la iglesia es la caridad, el amor a Cristo y el amor a los pobres. Este es el tesoro de la iglesia, lo ha sido siempre, desde el inicio. No puede haber caridad sin amor a Dios, y no puede haber amor a Dios sin amor al prójimo, porque la virtud de la caridad tiene como primer destinatario el propio Dios. Si no, no es caridad, es solidaridad, que es una virtud humana muy noble, pero no es caridad. La caridad tiene como primer destinatario del amor a Dios nuestro Señor, que merece todo, y por amor a Dios, el amor al prójimo. Un amor al prójimo que implica sacrificio, generosidad, renuncia. Aquella gente era pobre, no eran ricos, era una iglesia perseguida, y sin embargo, de lo poco que tenían, aún compartían con otras personas que no tenían nada que ver con su fe. Y quizá así era como atraían a ricos y a pobres para la nueva religión. Nietzsche, cuando habla del superhombre, muchos siglos después, en el siglo XX, califica al cristianismo como la religión de los esclavos. Él lo decía de forma ofensiva, como un desprecio. Él, que buscaba el superhombre, fue el maestro intelectual de Hitler y de su superhombre germánico.
Bueno, pues la religión de los esclavos, que es la nuestra, es la religión de aquellos que se saben redimidos por Cristo, que se saben liberados por Cristo y que no nos importa ser más pobres para enriquecer a los que tienen menos que nosotros. Esa es nuestra religión, la religión de la caridad, la religión de aquellos que han puesto su principal tesoro en Dios y en amar por Dios a los que necesitan nuestra ayuda. Que así sea.